Cuando hablamos de la visión teológica estamos hablando de establecer una visión conforme a la voluntad de Dios. Claro. Cuando hablamos de la visión teológica estamos hablando de establecer una misión, de establecer nuestros valores, establecer nuestra justificación. Es decir, tener el enfoque bien claro hacia dónde vamos como congregación, hacia dónde vamos como iglesia. Hey, ¿qué tal, pastores, amigos, hermanos, líderes? Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Ya estamos en nuestro segundo episodio de esta cuarta temporada. Sí. Creo que tengo mucha expectativa porque realmente estamos haciendo episodios no tan largos, pero estamos tratando de que sea algo consistente, que te pueda llevar ideas prácticas, poder sembrar a lo mejor un poquito de inquietud para que sigas conociendo sobre estos temas. Estaremos hablando sobre temas que son acerca de la plantación de iglesias, cómo crecer una iglesia, cómo multiplicar una iglesia. Entonces, te animamos a que te pongas listo, a que te prepares para comenzar con este segundo episodio y pues siempre con el corazón bien atento, porque estamos seguros de que puede haber algo que puede bendecir tu vida. Sí, estamos emocionados porque sabemos que el hecho de estar tocando estos temas, a veces son temas que pueden traer un poco de resistencia a algunos, sí, porque son tal vez conceptos nuevos, porque tal vez son conceptos que no tienen una buena definición, porque a veces nos ha pasado que, ya lo había escuchado, pero ahorita que ya estoy profundizando un poco, estoy viendo la bondad y que es algo buenísimo y que es algo que puede ayudar muchísimo a esos esfuerzos de los pastores y a esos esfuerzos de las iglesias. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la visión teológica. Sí. Y es uno de los temas que personalmente creo que son fundamentales, y así de fundamentales y así de principales. Hay personas que no los tienen, hay congregaciones, iglesias que no los tienen. Y no quiero que te asustes, no quiero que pienses como, ¡ay, no, qué peso, ya me van a poner a trabajar! No es eso. Vamos a ver en este episodio la bondad de poder tener una visión teológica y vamos a profundizar un poco qué es una visión teológica. Sí, de hecho, solamente recordando un poquito lo que hubo en el primer episodio, ¿no? Estuvimos hablando sobre la importancia de la planificación, el por qué planificar, cuáles son las bondades del planificar. Sí. Y cuando hablamos de la planificación, pensamos en 3 Es, ¿no? Siempre que hablamos de esto, hablamos de estas 3 Es, las Es de la planificación, sí, ¿no? La primera es del enfoque, la segunda es estrategia y la tercera es de ejecución. Entonces, cuando hablamos de una visión teológica, estamos hablando de la primer E, que es el enfoque. Cuando hablamos de la visión teológica, estamos hablando de establecer una visión conforme a la voluntad de Dios. Claro. Cuando hablamos de la visión teológica, estamos hablando de establecer una misión, establecer nuestros valores, establecer nuestra justificación. Es decir, tener el enfoque bien claro hacia dónde vamos como congregación, hacia dónde vamos como iglesia, porque lo veíamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando nosotros definimos precisamente el lugar hacia donde vamos, podemos darnos cuenta qué actividades sí nos sirven, cómo administrar bien nuestros recursos, cómo administrar nuestro dinero, en dónde sí gastar, en dónde no gastar. Por eso es necesario establecer esta visión teológica. Cuando hablamos de visión teológica, puede ser a lo mejor un concepto raro, ¿no? Y de hecho hay conceptos que estamos usando que se usan mucho en el mundo secular o en el mundo empresarial. Por ejemplo, la visión, la justificación, la misión. Y a veces puede haber un poquito de resistencia en cómo vamos a usar conceptos, herramientas o ideas extrañas dentro de la iglesia. Y me gusta mucho lo que dice Sergio Alvarado, ¿no? El director de Impacto Network, que dice... hay que redimir las cosas. Incluso hay herramientas, como por ejemplo ahorita las redes sociales, ¿no? Sí. A lo mejor se crearon con un objetivo totalmente diferente, pero nosotros podemos redimirlo y usar esa herramienta para proclamar el nombre del Señor, ¿cierto? Sí. Entonces, esta herramienta o estos conceptos de visión teológica o de visión, misión, justificación y todo esto, también los podemos usar para trazar bien el rumbo de lo que es la congregación, ¿no? Y cuando hablamos entonces de una visión teológica, hay 3 aspectos que normalmente se deben de contemplar. Por ejemplo, el primero es la voluntad de Dios. Sí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Hacia dónde Dios nos está guiando? ¿Hacia dónde Dios quiere que vayamos como congregación? El segundo concepto a contemplar es cuáles son las necesidades de las personas. Claro.
Porque a lo mejor podemos decir, no, pues la voluntad de Dios es que pues hagamos discípulos, ¿no? Y sí, es cierto, estamos llamados a ser discípulos, pero si no contemplamos las necesidades de las personas, podemos estar haciendo actividades, podemos estar predicando, podemos estar teniendo ciertos eventos que realmente no están impactando a las personas del lugar en donde estamos. Sí. Porque las necesidades de las personas que están aquí en Querétaro, que es en donde estamos grabando, son diferentes a las necesidades de una persona que está en Guanajuato o de una persona que está en el norte del país. Entonces, esta es la segunda parte, el segundo aspecto que debemos de contemplar para poder establecer una visión teológica, las necesidades de las personas. Sí. Y el tercer punto es necesario que contemplemos a nuestro equipo. ¿Cuáles son las características de nuestro equipo, ¿no? ¿Qué sí podemos lograr? Por ejemplo, si tenemos dentro del equipo, dentro del staff, tenemos doctores, ¿cómo podemos usar estos doctores? Si tenemos maestros, si tenemos psicólogos, ¿cómo podemos usar a nuestro equipo para poder servir a las personas, ¿no? Entonces, para poder establecer bien nuestro rumbo, hay que contemplar estas tres áreas: la voluntad de Dios, necesidades de las personas y a nuestro equipo. Y qué importante es poder tener claridad respecto a esto, porque es algo que, si bien somos una iglesia, somos un cuerpo, pues hay incluso varias locaciones, varios lugares en el país, no nos vamos lejos, aquí en México, donde la visión teológica puede cambiar de un lugar a otro. Entendemos lo básico, que todos estamos llamados a lo que estamos llamados, pero todas las congregaciones pueden tener diferentes necesidades por el lugar, por la zona, pueden tener diferente equipo, como ahorita tú lo mencionabas, ¿no? Un doctor, pero tal vez hay congregaciones que tal vez no tienen ninguna persona profesionista. Y claro. ok, ¿cómo Dios puede utilizar a estas personas? ¿Cómo puede Dios utilizar estos recursos, a este equipo que tienes, pues para la expansión de su reino? Y parte de nuestra visión, profundizamos un poquito más en nuestro programa de capacitación, pero me gusta mucho que estas tres áreas es algo que puedes hacer ahorita, tu visión teológica es algo que puedes hacer en este momento, porque es probable que ya conozcas a tu equipo, ya conoces algunas necesidades de las personas que están a tu alrededor, y la visión de Dios para qué es lo que quiere Dios para ese lugar. Sí, estoy de acuerdo. Y sabes, podría parecer obvio el conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y podemos citar incluso versículos o pasajes, ¿no? El ir y hacer discípulos. Podemos incluso hablar de que si la iglesia está llamada para adorar a Dios o solamente para alcanzar a las personas, puede haber muchísimas ideas o muchísimos enfoques con respecto a esto, pero hay una idea que a mí me gusta mucho y que creo que al momento de planificar y de establecer nuestra visión teológica sí es necesario tenerlo claro, porque nos va a marcar el rumbo. Y estoy hablando del capítulo que está en Efesios, ¿no? En donde dice que Dios constituyó a unos pastores, otros maestros, otros evangelistas para edificar a la iglesia con la intención de que lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Y habla de una madurez. Y si profundizamos un poquito en este tema, podemos ver que obviamente Jesús es nuestro ejemplo, y la madurez en Jesús podemos darnos cuenta que es cuando estás dispuesto a dar tu vida por el rescate de muchos, ¿no? Así como precisamente Jesús lo hizo. Entonces, si nosotros como iglesia no definimos de una manera bien concreta cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, podemos estar cayendo, por ejemplo, en solamente hacer eventos de alcance. Claro. Y solamente estamos trayendo muchas personas a la iglesia, pero no las estamos llevando a la madurez. Podemos estar trayendo muchas personas a la iglesia, pero no les damos seguimiento y terminan yéndose. O podemos incluso estar cayendo en, ¿sabes qué? Muchos eventos dentro de la iglesia y muchos discipulados, y a lo mejor mucha carne, como bien decimos, ¿no? Nutriéndonos mucho dentro, pero yendo poco hacia afuera. Sí. Entonces, pareciera obvio cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, pero a veces realmente nosotros, con las prácticas que estamos
llevando a cabo, mostramos que no hay tanta claridad o a veces nos desviamos del propósito, de la visión que Dios tiene para la iglesia. Y creo, para aterrizar un poquito esta idea, que Dios nos está llamando a ser discípulos que hacen discípulos. No dice vayan y evangelicen, sino dice vayan y hagan discípulos. Claro. Pero ¿qué implica ser un discípulo? ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Y ahí es en donde entra el tema de necesitamos ser maduros, ¿no? Ahora, si contemplamos esta idea de que la iglesia, de que la visión de Dios para la iglesia es hacer personas con el carácter de Cristo, gente madura, discípulos de Cristo, ¿qué implica para nosotros como iglesia? Entonces, no nada más va a ser hacer ese evento evangelístico y alcanzar a muchas personas y bautizarlas y hasta ahí. Nos estaríamos quedando en medio. Sí. Por eso la importancia de definir cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos está mandando? Por eso estamos hablando de una visión teológica. Entonces, cuando nosotros definimos es hacer discípulos, ok, ¿qué implica hacer discípulos? Y de hecho, no sé si recuerdes, pero en el programa de capacitación, que es para plantadores y líderes de iglesias, hablamos sobre las 4 R's. Y hablamos precisamente de este proceso, ¿no? De la necesidad de llevar a la madurez a todas las personas y que cuando lleguen a esa madurez se puedan multiplicar y ellos mismos alcanzar a más personas, es decir, discípulos haciendo discípulos. Sí. Y estas 4 R's es bien sencillo, habla del proceso que es rescatar, la primera R, ¿no? Rescatar, vas con las personas y les sirves. Por ejemplo, vemos que Jesús lo hacía, vemos a Jesús dándole de comer al necesitado, pero también predicándoles la palabra. Vemos a Jesús sanando al enfermo y también predicándoles la palabra. Vemos a Jesús sentándose con maestros, con líderes judíos, sentándose y platicando con ellos y confrontándolos. Es decir, hay una etapa que primero es de rescate, es de alcance, y después les compartes el evangelio, que es la segunda R, que es de restauración. Perdón, es rescate, reconciliación es la segunda, es cuando les predicas el evangelio. La tercera R habla de la restauración. Ok, ya tuvimos eventos de alcance, ya agarramos personas, ya conectamos con gente. Ahora, después la segunda R, reconciliarlos con Cristo, reconciliarlos con Dios. Tenemos ese ministerio de la reconciliación, ¿no? Predicarles el evangelio para que vengan a Cristo y después pasan a la tercera R, que es restauración. Nos estaríamos, y no digo que todos o que todas las iglesias, pero a veces nos quedamos a medias solamente alcanzando a las personas y predicándoles el evangelio y bautizándolos. ¿Cuándo está la restauración? Ahí es que realmente es la tercera el R. inicio, claro. Ahí es en donde empiezas a trabajar con la persona, a acompañarla, a disipularla, le ayudas en el proceso a cambiar hábitos dañinos, a que dejen el cigarro, a que dejen el alcoholismo, a que dejen la ira, a que dejen la pornografía, a que empiecen a pensar de manera correcta, a que empiecen a usar su vida de una manera correcta. Pero todo eso es la restauración y a veces te llevas un buen tiempo, ¿cierto? Sí. Y ahorita a lo mejor me estoy enfocando mucho en lo que es la visión teológica, específicamente en la voluntad de Dios, porque pareciera que a veces nos brincamos esos procesos. Y la cuarta R es reenviar o enviar. Y esto, si te das cuenta, es hasta que llega un proceso en el que esa persona ya trabajó, ya fue restaurada, ya se reconcilió con Cristo y ahora tiene la capacidad de empezar a servir a alguien más y reproducirse, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto en mente como pastores y como líderes, ahí la cosa ya cambia. Sí. Porque tenemos que ir más allá de los eventos de alcance, tenemos que ir más allá de los eventos dentro de la iglesia y para la iglesia, tenemos que llegar al punto de reproducir a esos líderes, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, me gusta pensar y aterrizar un poquito esta idea y hemos visto eso como a veces una problemática cuando no se tiene una visión teológica clara, que a veces hacemos cosas que realmente no aportan o no ayudan. Y hablo de eventos, hablo de música, hablo de este tipo de cosas que tal vez son buenas, que hemos estado viendo, que nos inspiramos de otros lugares, pero cuando las llevamos a nuestras congregaciones no tienen ese impacto. Y es, ¿por qué no tienen ese mismo impacto? Ok, pues porque tal vez no
no suple las necesidades de este entorno, Exacto. no suple las necesidades de la congregación en este tiempo y en este momento. Y si bien la visión teológica nos da ese rumbo, nos guía, es la brújula constantemente para poder saber qué sí, qué no, por lo que hablamos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden, el tal vez poner nueva música en la iglesia. ¿Sabes qué? Pero si tienes a personas que probablemente que son como de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, pues tal vez va a haber esa resistencia y más que aporte, tal vez no va a ser algo que aporte tanto. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Sabes qué? Mejor para el servicio de jóvenes vamos a empezar a impulsar esto. Claro. ¿Por qué? Porque tienes esa estructura, tienes como esa visión, ¿sabes? Y la visión teológica es un filtro. Correcto. Es un filtro que te ayuda a saber qué sí y qué no. Totalmente, sí, un enfoque, ¿no? Es ese enfoque, exacto, estamos como en esta parte, nos enfocamos en aprender a filtrar qué sí, qué no, qué nos ayuda, totalmente, qué aporta, porque volvemos a lo que hemos estado hablando, nuestros recursos son limitados, entonces hay que ser sabios y poder avanzar con esto. Y es que lo hemos visto en muchas ocasiones que a veces se pueden hacer ciertos eventos, se pueden hacer ciertas campañas. Así es. Y tal vez no aportan o no están, lo hablábamos ayer cuando estábamos platicando un poquito, hay una zona aquí en la ciudad de Querétaro que económicamente es una de las mejores zonas, es una zona de clase alta, lo vamos a decir así. Entonces imagínense que se plantea una iglesia ahí y se haga una campaña de salud. Pues que para que un dentista llevas un doctor, llevas así. Tal vez no es el sector, no es el mejor sector, porque tal vez la mayoría tienen su seguro de gastos médicos mayores. Claro. Y ellos pueden pagar eso. Pero tal vez esa campaña, si tú la llevas no sé, a la sierra, en Querétaro, en algún lugar, tal vez allá, claro que pueda tener impacto, claro que puede empezar a suplir esas necesidades de esas personas. Y hablo de esto porque en ocasiones es una muy buena idea hacer una campaña de salud. Se me hace algo padrísimo y qué padre que haya personas que quieran con sus dones y con sus talentos poder ponerlos al servicio de la iglesia, pero hay que ver si realmente es algo que va a funcionar para mi entorno, para el lugar donde Dios me está permitiendo plantar esta iglesia. Eso es buenísimo. Y esto es un ejemplo mínimo, es algo que tal vez se puede ver, hay muchas, en todas las áreas de la iglesia, podemos filtrar y podemos decir, y algo buenísimo de la visión teológica también, aparte de que nos da enfoque, nos ayuda no nada más a mí como pastor, no nada más a mí como líder, sino a la congregación. Y nos va marcando un rumbo. La iglesia sabe a dónde vamos, la iglesia sabe cómo estamos caminando, y eso hace que el trabajo no nada más sea del pastor y del líder. O del staff, ¿no? O del staff. Es algo que toda la congregación tiene en mente que es aquí queremos llegar, llegar. Entonces esto ayuda a que todos caminen hacia allá y prácticamente no sea pesada la carga, por decirlo de alguna manera. Sí, me agrada que estés puntualizando en esto, porque aquí está mostrando la importancia de las diferentes áreas o aspectos de una visión teológica. Ya compartía yo la necesidad de tener la voluntad de Dios bien clara, pero tú estás compartiendo la necesidad de tener bien claro cuáles son las necesidades de las personas. Porque por un lado estamos viendo, Dios nos está diciendo que los llevemos a la madurez, discípulos que hacen discípulos, pero ¿qué significa eso para la ciudad o para el lugar en donde yo estoy? Ahí es en donde entran las necesidades de las personas, ¿no? Que es precisamente lo que tú estás comentando. Y por último está el equipo. Claro. Voy a trazar mi visión teológica. Ya contemplé la voluntad de Dios, estoy viendo qué es lo que me está trazando, pero también veo qué significa o cómo puedo traducir la voluntad de Dios para las personas en donde estamos. Y también contemplo qué tipo de equipo tengo, ¿no? Y aquí me traslado a, no sé si recuerdas una vez que visitamos a la iglesia Ancla o el Ancla, no estoy seguro cómo se llame. En Tijuana. Ellos están en la frontera con San Diego, California, si no me equivoco, y hay muchas personas que intentan pasar
pero no lo logran y se quedan como indigentes. Entonces, realmente en esa ciudad, como es fronteriza, ves muchísimos indigentes. Ves incluso mujeres prostituyéndose, ves hombres ya bien tirados, alcohólicos, o ves gente muriéndose de hambre, ves gente sin bañarse. Entonces, esta iglesia lo que hizo, no sé si recuerdes, ¿no? Juntaron, aparte del equipo, dentistas, juntaron a estilistas, si no mal recuerdo también, juntaron un buen equipo e hicieron la mentada regadera. Esto es como una casa rodante que acoplaron y ahí adentro había una regadera para bañar a los indigentes, para darles atención médica, para darles atención dental. Creo que incluso hasta oculista, no estoy seguro, pero una atención general, ¿no? Sí. Y los restauraban de manera física, les daban de comer, incluso, para mí fue impactante, había una traila bien grande llena de ropa. Sí. Entonces los vestían, o sea, literalmente le estaban sirviendo a la gente de allá. Y recuerdo cuando estábamos ahí en la congregación, estaba llena de gente de centroamericano, estaba llena de gente que intentó pasar, pero ya restaurada. Sí. Entonces, creo que esto nos lleva también al momento de establecer nuestra visión, nuestro enfoque, en qué vamos a invertir nuestros recursos, ver qué oportunidades hay en nuestro equipo, qué capacidades hay. Y a lo mejor, como bien decías, no hay profesionistas, pero hay gente que tiene algún oficio. ¿Qué sabes hacer? Sí. ¿Qué capacidades, qué habilidades hay dentro de nuestro equipo y cómo podemos servirle a la comunidad en donde estamos? Y creo que eso nos va a ayudar a ser bien puntuales y lo que hemos venido repitiendo en estos 2 episodios, ¿no? A ser puntuales y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Porque así, siendo buenos siervos y fieles, seguramente Dios nos va a seguir dando porque hay una buena tierra, ¿no? Entonces, como súper resumen, los queremos invitar a que contemplen la idea de llevar a cabo su planificación, tomando en cuenta estas 3 áreas, ¿no? La voluntad de Dios, pero cuáles son también las necesidades de las personas y también cuáles son las capacidades que tenemos como equipo y cuáles son esas oportunidades únicas. Creo que eso les va a ayudar a ser más puntuales y poder definir qué hacer y qué no hacer. Y por lo tanto, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Sí, me encanta ese cierre. Y entendemos que puede ser si tú das este paso, tal vez en este momento tu visión teológica se vea de alguna manera. Pero tal vez van a pasar los años y tal vez vas a necesitar refrescar esa visión teológica porque tu equipo va a crecer, porque tal vez las personas a tu alrededor también están creciendo y tal vez Dios tiene algo nuevo que quiere hacer en tu comunidad, en la congregación en donde estás, y es algo también padrísimo el poder ver esas etapas y lo podemos ver en muchas de las iglesias. Tú puedes ver la mayoría de las iglesias que comienzan, pueden ser chiquitas, pueden tener tal vez cosas limitadas y poco a poco van creciendo y Dios les permite llegar a más personas, alcanzar a más gente, y eso está padrísimo, poder ir creciendo también en todas estas áreas. Y pues si tú estás interesado en poder que te podamos ayudar para que tengas tu visión teológica, te animamos a que te suscribas al canal para que cheques todas nuestras redes sociales también. Estamos por iniciar nuestro programa de capacitación para plantadores y líderes de iglesias y te animamos a que si tú estás interesado en todos estos temas y quieres ver tu iglesia crecer, quieres multiplicar lo que Dios ya ha puesto en tus manos, o de igual forma tienes el corazón de plantar nuevas iglesias, estamos para servirte y pues conéctate a todo lo que está pasando. Nos vemos el siguiente episodio y pues hasta luego. Dios les bendiga.